Espero la estén pasando bien, la clase esté fluyendo muy bien. Hoy, como parte de mi grupo, les voy a presentar lo que es el CIF, que es la clasificación internacional del funcionamiento y de la discapacidad y de la salud. El CIF como tal, lo que hace es que es una clasificación estandarizada, universal, de los problemas de la salud y de la discapacidad, ¿sí? Viendo no como un problema la discapacidad, sino como algo que se causa cuando se quita una parte que ahora ya les voy a explicar, que es una parte del funcionamiento. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Entonces, el primer objetivo es proporcionar una base científica para las enfermedades y la discapacidad, conformándose como un todo, un contexto, y no solamente como algo físico. La segunda es establecer un lenguaje común para la salud, ¿sí? Con eso nos facilita en el ámbito internacional llevar un estándar de los nombres de las enfermedades, cómo tratarlas, y no llegar a un común de cómo se debería llamar una enfermedad con cada país, ¿sí? Sino que lo que se hace es estandarizar las enfermedades, los nombres de las enfermedades, los síntomas, las causas y pues las soluciones. Tercero, pues, Mr. Malcolm, el CIF permite la clasificación estadística de datos, ¿sí? El CIF es una herramienta para recolectar estadísticas y alimentar asimismo el sistema para continuarlo mejorando en cuanto a las enfermedades y las listas que se tienen. Y por último, pues proporcionar esquemas de sistematización para todo lo que es la parte sanitaria, ¿sí? Como ya les dije, la salud no solamente, según el CIF, no solamente parte del cuerpo humano, sino que hay muchos factores que influyen en él, como por ejemplo la salubridad en los lugares. Si uno va a un baño que tiene infecciones o que está en malas condiciones, no está limpio, pues es posible que nosotros seamos propensos a adquirir ciertas enfermedades, ¿sí? O a adquirir ciertos patógenos. Entonces, esta parte de la salubridad también es muy importante. Ahora, como antecedentes, tenemos al CIE, que era la clasificación internacional de enfermedades. ¿Qué pasó con el CIE? El CIE salió más o menos en los 70s, y esta clasificación internacional de enfermedades era una lista de enfermedades, básicamente una base de datos, y a esta la complementaba el CIDDM, que es la clasificación internacional de deficiencias y minusvalías. Esta se daba como la clasificación de deficiencias y minusvalías se da como un complemento al CIE, puesto a que esta lo que hacía era tratar más que todo, como decía su nombre, las minusvalías, y precisamente eso fue lo que lo llevó a necesitar un cambio, a necesitar una actualización, puesto a que el CIDDM lo que hizo fue tomar las minusvalías como un problema de la persona, como causa de algo, y que esto tenía una consecuencia, es decir, que la persona no podía realizar ciertas actividades, punto. ¿Sí? Si una persona perdía una pierna, pues entonces no podía correr y ya, ¿sí? No iba más allá. Y entonces lo hacía ver como algo que excluía, algo como una consecuencia.
hacia la clasificación internacional de deficiencias y minusvalías, lo que hacía era, por decirlo así, filtrar. Entonces, si tenías alguna deficiencia, alguna minusvalía, eras como un puesto aparte, o sea, no podías realizar ciertas actividades. Entonces, pasaron dos cosas con el CIDDM, que fue básicamente que comenzaron a hallar que no tenía un sustento teórico suficiente, y que además habían muchas más cosas que necesitaba el CIDDM, que era temas que no abordaban, como las partes contextuales, las partes sociales. Sí, todo eso se dejó de lado, se dejó la enfermedad como cosa de una persona nomás y ya, ¿sí? Que la minusvalía era solo de la persona. Y teniendo esas cosas en cuenta, esas deficiencias que tiene la clasificación internacional de deficiencias y minusvalías, se propuso la idea de crear la clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad de la salud, el cual es mucho más completo. Entonces, para empezar, vamos a tratar el concepto del funcionamiento, ¿sí? Para hablar del funcionamiento, vamos a hablar de 5 grupos. El primer grupo que está, o bueno, los primeros 3 grupos están agrupados en algo que se llama condición de la salud. El primero es estructuras y funciones corporales. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que hace nuestro cuerpo, nuestro sistema cognitivo, ¿sí? La vista, el oído, el gusto, ¿sí? Todo con lo cual nuestra interfaz es una parte. El sensorial, la parte del lenguaje, que nuestros aparatos fonoarticuladores, cardiovascular, hematológico, todo esto puede influir. ¿Bien? El segundo grupo es el grupo de actividades. ¿Eso qué quiere decir? Cómo yo me puedo desenvolver en una actividad. ¿Sí? Si yo teniendo un problema cardiovascular, ¿cómo me desempeño en una actividad? ¿Sí? O qué actividades puedo desempeñar normalmente. El tercero es la participación. ¿Sí? Cómo yo no solo hago las actividades, sino cómo participo. ¿Sí? No es lo mismo ir a jugar un partido de béisbol que ir y solo poderlo ver. ¿Sí? O verlo en televisión porque yo no puedo salir, no tengo esa inclusión para poder participar del evento. Esos tres, las funciones y estructuras corporales, las actividades y la participación, forma parte de la condición de la salud. ¿Sí? Ese es el primer grupo grande. El otro grupo, que era el grupo que no tenía, no tenía el CIDDM, era el grupo de los factores contextuales. Entonces, el primero viene a ser los factores ambientales, ¿sí? Cómo es mi ciudad, eso en qué me ayuda, si mi colegio está adecuado para mi persona, ¿sí? No solamente en cuanto a lo físico, sino en cuanto a lo económico, o sea, lo social abarca todo lo que me permite. Si yo soy, por decirlo así, de escasos recursos y voy a un lugar que cobran una boleta de 1.000.000 de pesos, pues de alguna manera pues también se me está excluyendo. Así que la discapacidad abarca mucho más de lo que nosotros, de lo que el CIDDM pensaba. Y el último, que es el quinto de entre los factores contextuales, sería los factores personales. Sería mi género, mi raza, color,
color de ojos, cabello, personalidad, todo eso que me hace ser mi persona, mi religión. Entonces, todo eso tiene influencia en lo que nosotros somos. Entonces vamos a recordarnos. El primero, factores y estructuras corporales. Primero. Segundo, actividades. Tercero, participación. Cuarto, factores ambientales. Y quinto, factores personales. Entonces, estos 5 factores son los que hacen a una persona dependiendo de cómo funcionen ellos. Entonces, si hay una interacción positiva entre estos factores, quiere decir que yo tengo un funcionamiento normal, ¿sí? O sea, que mi término es normal, o sea, las interacciones son positivas y se favorecen entre ellas, ¿sí? Pero si una de ellas falla, entonces ahí en ese momento se da una interacción negativa y ahí es donde ya hablamos de un término de discapacidad. ¿Qué quiere decir? Que tener una discapacidad no quiere decir únicamente tener un problema de salud, sino pueden haber problemas ambientales, sociales, de actividad y bueno, demás. ¿Sí? Entonces, eso era algo a lo que nosotros en las primeras clases ya habíamos llegado a un consenso, de que no solamente las personas que están en situación de algún impedimento físico eran discapacitados, sino que también cualquier persona de alguna manera cuando muchas condiciones no jugaban a favor, se presentaba una situación de discapacidad, como pasa con la gente que tal vez, si vamos a hablar de la parte personal, si tú eres de una religión y vas a un lugar donde hablan mal de tu religión, te están de alguna manera excluyendo, ¿sí? Estás en una situación de discapacidad, ¿sí? De igual manera, si presentas un problema de salud, va a ser más difícil si sufres del corazón que participes en una actividad deportiva extrema. ¿Sí? Entonces ahí tienes una situación de discapacidad. Entonces, lo que hace el CIF, la clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad en la salud, es clasificar todas estas discapacidades que existen, ¿sí? Clasificar todos estos malos funcionamientos, ¿sí? Y con eso lo que hace es no solamente generar unas causas y unas consecuencias, sino que también permite que se brinden soluciones, ¿sí? Lo que hemos visto últimamente en los colegios, que la gente, o sea, no es que no pueda estudiar por estar en silla de ruedas, lo que necesita es que los colegios tengan rampas, que la universidad tenga rampas, escaleras, que se les facilite el acceso al estudio. Bueno, entonces pueden mirar su folleto, pueden revisar y ahí va a estar un poco más condensado este tema, que espero les haya gustado, el cual pues es muy importante porque no solamente nos dice que si te falta algo estás en una discapacidad, sino que cuando algo nos falta, todos tenemos una discapacidad y que nuestro trabajo es velar para dar una solución, brindar una solución y no solamente mirarlo como un problema. Muchas gracias.